Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al equipo de funcionarios del sector eléctrico de la República Dominicana, encabezado por el superintendente de electricidad, el señor César Prieto, y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el señor Rubén Jiménez Bichara. Bueno, para pasar revista a lo que tiene que ver con el sector eléctrico y las perspectivas positivas que tiene la entrada al servicio, al sistema eléctrico nacional interconectado de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que hoy está aportando 350 megavatios, unidad número 1, y la unidad número 2 en prueba está aportando a esta hora 100 megavatios. Pero quiero hacer referencia a una situación que se dio en el sector eléctrico, que se ha dado en el sector eléctrico en los últimos años, y esa es la que tiene que ver con la deuda acumulada por las empresas distribuidoras de electricidad con los generadores privados de electricidad y con otros suplidores. El año pasado, el presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario donde hacía referencia de algo que tal vez no nos habíamos enterado, y es el hecho de que en el año 2018 las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este acumularon deudas por el orden de los 730 millones de dólares con los generadores privados, y que en el año 2019 habían acumulado deudas también, deudas por pagar por el orden de los 710 millones de dólares, para un total de poco más de 1.200 millones de dólares, aparte de que las distribuidoras tuvieron que tomar prestado a la banca nacional alrededor de 495 millones de dólares. Lo que indica que entre el 2018 y el 2019 las empresas distribuidoras de electricidad acumularon deudas por el orden de los 1.700 millones de dólares. Una cantidad extraordinaria. Ahora bien, en ese presupuesto complementario, el Poder Ejecutivo le solicitaba al Congreso Nacional, lo cual fue aprobado, una transferencia de una parte de esas deudas para que, en lugar de ser deudas a ser pagadas por las empresas distribuidoras, que sean traspasadas como deuda pública al Ministerio de Hacienda, para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer una renegociación o asumir deudas a un costo menor en términos económicos para poder pagar esas deudas de corto plazo y con altas tasas de interés. De esa forma, entonces, se reduce el costo de la deuda, porque se establecería una deuda de corto plazo, se convertiría en deuda de largo plazo, y una deuda de altas tasas de interés pasaría a tener bajas tasas de interés. Pero uno pregunta, ¿pero a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de altas tasas de interés? Bueno, en el año 2002, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, específicamente el 19 de julio del año 2002, fue emitido un decreto, el decreto 555-02 de reglamento de la Ley General de Electricidad 125-01, y en ese reglamento se establece que las deudas que contraen las distribuidoras de electricidad con los generadores en el mercado spot tienen que pagar una tasa de interés tienen que pagar una tasa de interés equivalente a la tasa activa promedio vigente semanal en la República Dominicana, más un 18%. Eso equivale más o menos a un 24% de tasa de interés anual para una deuda que las distribuidoras de electricidad generalmente acumulan y acumulan retraso en un promedio de alrededor de 6 meses al año. 24%. Señores, miren, no existe ningún instrumento de deuda del sector público en la República Dominicana que pague un nivel de tasa de interés por el orden del 24%. Ni siquiera los intereses que paga el Estado Dominicano a través del Banco Central en las emisiones de certificados pagan más de un 10, un 12% como máximo. Y las distribuidoras pagan un 24% en promedio. Eso, el economista Andy Dawarre, en un artículo que escribió en diciembre del año 2018, lo atribuyó a una especie de error dentro del reglamento, haber establecido una tasa de interés como penalidad por atraso de deuda del sector eléctrico de el promedio ponderado de los intereses de la banca local más un 18%. Por varias razones. Una de ellas es el hecho de que, como la deuda de las distribuidoras con los generadores privados es una deuda dolarizada, lo ideal sería entonces que la tasa de interés que se establezca cuando hay algún tipo de atraso de pago de parte de las distribuidoras sea
el equivalente al promedio de tasa de interés que paga el Estado Dominicano por su deuda soberana en dólares, sacando el cálculo correspondiente a la deuda soberana que tiene el gobierno dominicano en este momento en el ámbito internacional. El promedio de la deuda soberana en dólares del Estado Dominicano entre 0 y 6 meses es de tanto por ciento de interés, pues entonces se aplica ese tanto por ciento de interés a la deuda que tienen las distribuidoras con los generadores, porque es una deuda dolarizada más una comisión tal vez de un 1%, pero no de un 18%. Entonces, en ese artículo que escribió Andy Dawarri, lo tituló Corregir lo que está mal, haciendo referencia a que el presidente Danilo Medina, en su campaña del año 2012, adoptó el eslogan de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Y debo ser crítico, al igual que lo fue Andy en su momento cuando escribió ese artículo, del gobierno del presidente Danilo Medina, porque en efecto esa penalidad de una tasa de interés promedio de la deuda de los generadores en el mercado spot de alrededor de un 24% anual, que es un nivel extraordinariamente alto, está establecido en un decreto presidencial, que es el decreto de reglamento de la Ley General de Electricidad. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar ese decreto y de establecer en un nuevo decreto un nuevo método de penalización por retraso, que bien, en efecto, pudiera ser el equivalente a la tasa de interés de la deuda soberana del Estado en dólares, que es mucho más reducida que la tasa de interés del gobierno del Estado Dominicano en pesos dominicanos, porque esa deuda es una deuda en dólares. Y para que ustedes tengan una idea, las últimas emisiones de bonos que ha hecho el gobierno dominicano en el mercado internacional en plazos de entre 10 y 30 años han sido a tasas de interés de entre 5.5% y 7.5% anual. Y sin embargo, nosotros estamos viendo a unas empresas de distribución de electricidad que pagan por los atrasos de deuda con los generadores privados una tasa de interés equivalente a un 24% en promedio, en dólares. Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, por eso, en gran medida se justifica el hecho de que el Poder Ejecutivo le haya solicitado al Congreso Nacional traspasar una parte de esa deuda de las distribuidoras de electricidad con los generadores privados a el Ministerio de Hacienda para que se convierta en deuda soberana y para que el Ministerio de Hacienda entonces pueda hacer algún tipo de negociación mediante la cual pueda cambiar deuda por deuda, pero deuda cara por deuda más barata, y saldar con la deuda que asuma como sustitución el compromiso de las distribuidoras y entonces seguir pagando una tasa de interés mucho más baja. Sería una forma de reducir el costo de esa deuda. Entonces, por ese lado es positivo. Lo que yo no encuentro positivo es que el presidente Danilo Medina no haya aprovechado el poder que ha tenido durante los últimos 7 años y medio, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y hasta en el Judicial, para haber negociado con las empresas generadoras de electricidad donde hay en efecto elevadísimos intereses económicos, pero haber negociado algún tipo de modificación de ese decreto. Y digo negociado para no emitir un decreto que cambie esas reglas de juego de manera sorpresiva ni de manera autoritaria, sino hacerlo de manera consensuada. Pero estoy seguro que los propios generadores de electricidad estarían en la mejor disposición de aceptar una modificación de ese decreto que, como dice el economista Andy Dawarri en su artículo, repito, el artículo se tituló Corregir lo que está mal y lo escribió y lo publicó en diciembre de 2018 en el periódico El Caribe. Como él dice, aparentemente fue un error de redacción porque no se concibe que funcionarios del gobierno dominicano, ya sea en este gobierno o en el gobierno pasado o en el gobierno del PRD, que hoy es el PRM, hayan aceptado establecer una penalidad por atraso de deuda por el orden de un 24% anual
cuando nosotros pagamos menos de un 7% anual por la deuda soberana que contraemos en dólares y menos de un 12% anual por la deuda soberana que contraemos en pesos en la República Dominicana como máximo. Por lo tanto, posiblemente el presidente Danilo Medina esté a tiempo de corregir esa parte que está mal y que representa un elevadísimo costo para las empresas distribuidoras de electricidad, que se transfiere en un elevadísimo costo para los ciudadanos, que somos los que al final pagamos todos los impuestos para poder cubrir los compromisos de deuda que tiene el Estado Dominicano a través de las diferentes instituciones del Estado, y entonces establecer un mecanismo mediante el cual se abarate la deuda de la distribuidora con los generadores privados y que no haya necesidad de estar transfiriendo deudas o convirtiendo deuda comercial en deuda soberana, como se tuvo que hacer en el presupuesto complementario del pasado año y que fue tan criticado por algunos sectores de la oposición, aún ignorando que esa medida ha de beneficiarlos a ellos también, aliviándole la carga tributaria en caso eventual y muy improbable de que ganara las elecciones del próximo año.